Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No olviden entrar a nuestra web. Siempre publicamos novedades, siempre. El 26 de diciembre de 1979 ocurrió algo inesperado que conmocionó al mundo islámico. La Unión Soviética, de manera sorpresiva, masiva y muy eficiente, invadió Afganistán con bombardeos y saqueos, siendo Afganistán un país musulmán procomunista. Entonces, a ver, ¿y cómo por qué o qué? Lo que pasa es que en Afganistán se estaba librando una guerra civil, una guerra interna. Presten atención para que comprendan un poquito el enredapitas que hemos estado viendo en televisión con ese país desde los atentados del 11 de septiembre del 2001. En Afganistán se estaba librando una guerra civil abierta, provocada por rebeldes tribales e islamistas. Acuérdense que en Afganistán lideraba un gobierno comunista, que es el que le pide a Moscú el respaldo de tropas rusas para pagar la guerra interna que se estaba dando ahí. Todo el mundo puso el grito en el cielo, hasta los Estados Unidos. ¿Cómo era posible que la Unión Soviética realizara semejante acto de barbarie? Lo que pasa es que una de las cabezas de esa guerra civil eran los muyahidines. Ajá, ¿y esos quiénes eran? Los muyahidines son todos aquellos que se entregan a la obra militar movidos por un esfuerzo espiritual, o sea, que se entregan a la yihad, a la guerra santa, a la yihad. En Occidente se les llama de otra manera, con cariño les dicen combatientes islámicos fundamentalistas, con un poquito de cariño nomás. Ahora, cuando la invasión soviética se da, se hizo un llamado mundial a todos los musulmanes a la yihad, es decir, la guerra santa, en cooperación con sus hermanos afganos. Para esos años, el saudí Osama Bin Laden, cabeza heredera de una fortuna familiar, propietaria de un negocio multinacional en construcción de carreteras, prácticamente abandona su rol empresarista para convertirse de manera apasionada a esta guerra santa debido a su radical convicción para lo que él siempre fue la fe verdadera, el Islam. Y se rodea de otros individuos que los mismos fieles, con los mismos ideales, y se empeñaron con uñas y dientes a expulsar a los soviéticos de ese país. Bin Laden emplea gran parte de su patrimonio y la invierte en ayuda humanitaria para sus hermanos afganos víctimas de la guerra, al tiempo que empezó a hacer una base de datos, una lista de todos aquellos hombres que compartían sus ideales y los empezó a sostener hasta que montó sus propios campos de adiestramiento. Todo esto se estaba cocinando en una ciudad afgana que se llamaba Peshawar, en fronteras con Pakistán. Él no era el único proveedor en aquella especie de cúpula ideológica de aquella base, pero sí era el que más billete financiaba. Y de verdad que las causas eran absolutamente sociales, porque se hacía mucha obra humanitaria. Y mucha de la maquinaria que se usaba en su negocio familiar para construir todas esas vías en el Medio Oriente, se las trajo hasta su zona de trabajo con las que empezó a construir trincheras en medio de los bombardeos soviéticos. Todos esos muyahidines lo amaban, lo rodeaban, lo cuidaban, lo custodiaban. Se estaba convirtiendo en un héroe. Miles de musulmanes de todo el mundo a la base de Afganistán empezaron a llegar para unirse a la yihad en contra de los infieles rusos, como les llamaron. Todos esos viajes los pagó él, así como su manutención. Lo que tenía era plata este hombre. Esos musulmanes nunca se marcharían de Afganistán, se quedarían ahí para siempre. Desde entonces se entregaron a un fundamentalismo religioso para liberar las tierras de Alá de cualquier invasión de los infieles extranjeros. Pilas, tomen nota ahí con eso, porque a través de las enseñanzas espirituales de Osama Bin Laden sobre su versión de la yihad, todos estos miembros de la base van a concebir la guerra santa de una manera muchísimo más diferente a como en un principio Mahoma la estableció.
Todo este movimiento se llenó de islamistas radicales que en su cabeza manejaban una ideología fundamentalista religiosa revolucionaria de la geopolítica. Y no crean, no todo el pueblo afgano recibía y aceptaba con muy buenos ojos el liderazgo que se les estaba montando ahí mismo, ahí dentro. Pero como todo esto se estaba cocinando en marco de la invasión soviética, tanto la población civil como los rebeldes muyahidines sufrieron de manera espantosa la inclemencia de los bombardeos. Aquello fue lo no visto. Pero ya la organización de Bin Laden estaba armada. Su base de datos era su as bajo la manga ante cualquier eventual guerra en el futuro. Y esto es lo que literalmente significa Al-Qaeda, la base. Esa base de datos, esa lista es lo que significa el término Al-Qaeda. ¿Ya la tienen? La guerra de Afganistán contra los soviéticos dura 10 años hasta que finalmente en 1989, prívense, los rusos se retiraron. Los muyahidines los expulsaron de su tierra, los sacaron. Para la opinión internacional era verdaderamente humillante que unos guerreros de pueblo, de barba y de monte les hubieran ganado la guerra a las tropas sofisticadas de una de las dos mega superpotencias del globo terráqueo en la Guerra Fría del siglo XX. Los rusos. Hágame el bendito favor, por favor. Pero es que hay que tener en cuenta que para 1989 el comunismo ya estaba agonizando, estaba estirando la pata. Se aproximaba su desaparición que finalmente ocurrió en 1991. Por esa victoria sobre los soviéticos y su expulsión, a Osama Bin Laden lo van a comparar de ahí en adelante con el histórico Saladino y su expulsión de los cruzados de Palestina. Eso lo vimos unos episodios atrás en esta misma serie. Osama retornó entonces a su patria real, Arabia. Él de nacimiento es saudí. Allí siempre había sido muy estimado por la familia real. Lo tenían en un muy alto concepto hasta que sus ideas extremistas abrieron una brecha. Y esta relación se va a partir definitivamente cuando en 1990 se desata la guerra del Golfo Pérsico. Acuérdense, Irak, Saddam Hussein invade Kuwait. Este país es vecino de Arabia Saudita. Y estos saudíes dan un paso que estalló la ira de Osama Bin Laden. Le pide ayuda militar a los Estados Unidos. O sea, era como para morirse de la decepción. Osama Bin Laden se rasga las vestiduras porque eso para él era un pacto con los infieles. La península arábiga para él, y en especial el país de Arabia, era la verdadera y única tierra santa debajo del sol. Y el pie de ningún infiel del planeta puede pisar ahí. Sacrilegio, profanación. Y si es para proteger los intereses de los americanos, recontra menos la desconfianza de este ser humano a todo lo que se llamaba Estados Unidos de Norteamérica era total. Señalaba que lo único que movía a Occidente para intervenir en el Medio Oriente era el petróleo de los árabes. Y advirtió que desde el primer momento en que los americanos incursionaran en suelo árabe, nunca se irían de ahí, porque para él estos iban a utilizar la península como base de defensa para el Estado de Israel, el gran enemigo de los musulmanes, siendo que proceden todos ellos del mismo tronco, porque son medio hermanos.